Bien, les damos la bienvenida a esta conferencia nueva. Ya estamos en el séptimo círculo. Estamos analizando las vivencias del maestro Dante Alighieri, lo que el maestro Samael nos explica sobre todo esto. Y vamos viendo que cada vez hay más perversidad, cada vez los agregados son más tenebrosos. En este círculo, en esta región de Saturno, los agregados afectan con énfasis el desarrollo de la esencia. No es tanto la búsqueda del placer, sino como dijimos desde el círculo anterior, el sexto, ya empieza a haber más perversidad. Decimos que es el círculo de Saturno, entonces hay que ver cómo es Saturno. Saturno es muerte. Aquí es más notorio que todo cuanto hay en el infierno se acerca a su destrucción. Cada átomo es muy denso, muy pesado. Contiene 672 átomos del sagrado sol absoluto. Así que, por ejemplo, los tormentos que el Dante describe en este círculo son, entre otros, que están condenados a estar en arenas ardiendo, algunos de pie, pero siempre en movimiento, siempre caminando o corriendo, y otros están condenados a estar recostados, sentados. Entonces, el, el sufrimiento es mucho aquí. Si retomamos el punto de la conferencia anterior, donde decíamos que el tiempo es subjetivo y que cuanto más materialidad hay, la mente percibe el tiempo como más largo. Imagínense ahora lo que será el, el tiempo en esta región. Mayor sufrimiento. Entonces, un comentario, los puntos que aquí vamos a estar leyendo, los puntos que les mandamos en su hojita por WhatsApp, no son, no son literales, no son textuales. Hay unos puntos que sí lo son, pero hay otros que tuvimos que parafrasear porque era demasiado extenso y decidimos mejor en un solo párrafo reunir varias ideas. Pero de cualquier manera, de cualquier manera hay que ir imaginando, ir profundizando en cómo sería la vida en este círculo si nosotros estuviéramos allá. Cómo es pues la existencia y los terribles tormentos de esta esfera sumergida de Saturno. Así que vamos a comenzar, leemos el primer apartado. Dice el maestro: si leemos cuidadosamente la Divina Comedia del Dante, encontraremos a tal región convertida en un océano de sangre y fuego. En la redicha región subsaturnina prevalece en forma definitiva cierto color rojizo, sanguinolento, que caracteriza marcadamente la pasión animal violenta. Y sí, vemos que recordar un aspecto, que el espectro luminoso va desde el rojo hasta el violeta, pero por debajo y por encima de ese espectro luminoso hay otros espectros, como si fuera una octava musical eh, más baja. Así que aquí también hay colores. Desde luego que este color rojizo que predomina desde luego es el color rojizo infrarrojo. Entonces, este color simboliza la pasión, la sangre, la violencia, y este color obviamente que no se podría ver en nuestra región. Dice el maestro que los individuos que aquí ingresan tienen un aura así radiante, con ese color rojo abominable, y esa vibración es lo que lo hace afín con esta zona, con este planeta. Pero
Si ustedes estudian o por ahí llegan a ver el significado de los colores del aura, probablemente van a encontrar que un aura roja indica a una persona, digamos, valiente, a una persona eh, que tiene éxito, que es intrépida. Pero aquí estamos hablando de ese rojo, de ese infrarrojo. O sea, estamos hablando de los aspectos tenebrosos, sumergidos de todo esto. Y, y bueno, eso caracteriza pues a esta región. Ahora, decíamos ahorita que los castigos son estar en arenas ardiendo. Y esto definitivamente nos muestra lo terrible y complicado que es esta región. Recordar una cosa. Hemos dicho que las criaturas no ven el elemento en el que viven. El pez no ve el agua, nosotros no vemos el aire. Y mencionábamos que las criaturas mineralizadas, por ejemplo del cuarto círculo, no ven todo eso. Pasa lo mismo acá. Acá dice el maestro que esta zona está compuesta por mineral y fuego. O sea, llamas ardiendo, pero no lo ven los perdidos, más bien ven los efectos de las llamas. Y entonces los efectos de las llamas, pues son esos, la violencia, los golpes instintivos, brutales, etcétera, etcétera. Pero entonces hay una cuestión que dice el maestro, los perdidos que están aquí, algunos saben que son demonios, pero dicen, la humanidad está peor, o todos lo son. O sea, el consuelo pues resulta ser bastante ilógico. Es como si un estudiante gnóstico que está aquí en este mundo de tres dimensiones, se supiera perverso y dijera, bueno, pero todos son perversos. O sea, el consuelo no es que todos, o mejor dicho, me explico, no es el pensamiento el de corregirse. Su pensamiento es más bien buscar consuelo en que todos son iguales. Así que eh, dice el maestro que si estas personas a alguno se acercara y les preguntara qué pasa con su actitud, que más bien les dijera, oye, no hagas esto, los amonestaran, pues entonces estos individuos se llenarían de ira. Imagínense que alguien les llamara al arrepentimiento. No, se ofenderían, reaccionarían con actos de violencia, de brutalidad. Y bueno, son las características de estos individuos. Hablaremos un poco más sobre ello. Dice el maestro en otro punto, moviéndome con el cuerpo astral, en forma consciente y positiva, en esta región sumergida, pude evidenciar la violencia reinante en tan espantosa zona de amarguras. Sentí como si la influencia saturnina, con sus fuerzas definitivamente centrífugas, se propusiera en esta región desintegrar todo, reducir a polvadera cósmica personas, muebles, puertas, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, repetir esto, la influencia saturnina. Dijimos que Saturno es muerte, que Saturno tiene esa característica de perecer, de destruir. Así que, por eso dice el maestro que pareciera que todo se quiere desintegrar, todo se quiere golpear. Vamos a ver en los siguientes círculos cómo, cómo aumenta esta característica, pero por lo pronto todo es destrucción. Entonces, dice por ejemplo el maestro que estando en cuerpo astral, el maestro Samael, dice que vio por ahí a dos demonios y que se les acerca diplomáticamente porque allá cualquier palabrita los haría explotar. Por cierto, me acuerdo
de algunas personas, quizás de mí mismo, cómo hay individuos que pareciera que se les tiene que tratar con pincitas, ¿verdad? Porque que tiene uno que cuidar muy bien sus palabras, porque una palabra equivocada los hace reventar en ira, en llanto, en gritos. Pero bueno, el maestro comenta que ve a estos individuos, se les acerca y que se pronuncian ellos contra el Cristo. Se sienten como muy satisfechos por, por cómo están. Se sienten muy satisfechos por estar en esa situación tan sumergida, tan tenebrosa. Recuerden lo que hemos dicho antes, aquí los individuos despiertan para el mal, en el mal y para el mal. Así que definitivamente son demonios. Y sin embargo, también hay otro tipo de personas. Dice el maestro que se encontró a un médico. Este médico menciona el maestro, que todavía sigue con vida, es decir, todavía trabaja en el mundo tridimensional, y lo que le extrañó fue precisamente que, a pesar de estar vivo, ya estuviera procesándose en esa región. Entonces, pues dijo, tuve que investigar, y la respuesta quizás ya la están eh, considerando ustedes, la multiplicidad del yo. Así que, aunque muchos de los yoes estén en el mundo de 3 dimensiones, con este individuo, con este doctor, que por cierto, caritativo, de buenas obras, un hombre virtuoso, tiene agregados ya procesándose en este círculo dantesco, y por eso dice el maestro, hay mucha virtud en los malvados y hay mucha maldad en los virtuosos. Podríamos decir que este doctor tiene muchas virtudes, pero las virtudes no lo van a sacar del infierno. Lo que va a sacar al infierno a este individuo y a todos nosotros es el eliminar los agregados psicológicos afines con cada uno de los círculos. Por eso es que los estamos estudiando. Respecto en la Divina Comedia, ahí tenemos una imagen. El hombre que se muestra al fondo es el maestro Virgilio, maestro de Dante, y esa persona que está como con una bata agachándose, ese es el maestro Dante. Relata en la Divina Comedia que en este círculo se encuentran ahí los perdidos avanzando. Tal vez se pueda apreciar esa lluvia de fuego, pequeñas flamas que van cayendo. Estos individuos que están desplazándose tienen que estar siempre en movimiento. La arena les quema los pies, pero ahí se encuentra a Brunetto Latini. ¿Quién es este individuo, o quién fue en vida el maestro del Dante Alighieri, específicamente en cuestiones de alquimia sexual? Imagínense cómo, bueno, al menos a mí sí me surge esa pregunta, o me surgió en su momento, ¿cómo es posible que un individuo que instruye al Dante en la alquimia sexual pueda estar morando ahora en el infierno? Y sobre todo en este círculo. Bueno, lo vamos a explicar un poco. Resulta que este círculo es el círculo de los violentos contra la natura, de los violentos contra Dios, contra el arte. Y tratándose de asuntos alquimistas, uno debe ser muy cuidadoso de no exigir demasiado al cuerpo. Todo parece indicar que Brunetto Latini, conocedor de los misterios sexuales, instructor del Dante, en ese anhelo por la autorrealización, cometió el crimen de forzar su organismo, de
de forzar el organismo, pues, para la autorrealización. Lo vamos a explicar un poquito más adelante con los siguientes puntos, pero por lo pronto hay que ir teniendo en cuenta esto. Vamos a pasar al siguiente punto, justamente de lo que estamos hablando. Dícele ahí el maestro: es, pues, el séptimo círculo dantesco la morada de los violentos contra natura, de los violentos contra el arte, los fraudulentos, los violentos contra Dios, los violentos contra sí mismos, contra sus propios bienes o contra los bienes ajenos. Por eso decía el maestro, ahorita que me acuerdo de los bienes ajenos, que todo eran golpes, destrucción, se destruyen las mesas, las casas, se violenta pues contra los bienes ajenos, pero nos queremos enfocar un poco en la violencia contra natura, contra el arte. ¿Qué es el arte? El arte es esa manifestación de la belleza del alma. Recuerden ustedes que el arte tiene como objetivo la instrucción de la conciencia. El arte habla con el lenguaje de la conciencia. Por eso cuando vemos una pintura, por ejemplo, de la Mona Lisa, intelectualmente no entendemos mucho, pero esotéricamente tiene mucho contenido, mucha instrucción. Así también las estelas mayas, por ejemplo, o las pinturas de la antigua Grecia. Todo eso enseña. Y bien, entonces, este dijimos es el círculo de este tipo de violentos. Vamos a analizar parte por parte. Analicemos primero lo que es la violencia contra natura. Y tenemos ahí en este punto: cometemos el delito de violencia contra natura cuando violentamos los órganos sexuales, cuando obligamos a la pareja a efectuar la cópula estando indispuesta, cuando nos autoobligamos a la unión sexual no estando aptos para ello. Bueno, aquí se requiere de mucha comprensión. Este es en parte el gran error o el delito de este individuo que el Dante ve, Brunetto Latini. Hay que explicar. Los órganos sexuales deben estar saludables, deben estar sanos para poder trabajar con la alquimia. Recuerden que la alquimia no es meramente un acto físico. De hecho, el maestro siempre se refiere a la alquimia como cópula metafísica. O sea, metafísica, está más allá de lo físico. Y eso implica que debe haber verdadero amor, verdadera ternura, un respeto infinito a la persona, a la pareja, pues. Él debe respetarla profundamente, amarla, venerarla, y ella a él. Entonces, si por ejemplo, en el caso de los masturbadores, el masturbador forza al cuerpo, forza al organismo para que realice una función que para la cual no está hecho. Entonces, el masturbador entra en este delito de violencia contra natura. Por ejemplo, la pareja. Hay una cosa que sucede mucho en los matrimonios y que queremos hablar de ello. Por poner un ejemplo, cuando el varón quiere intimar con la dama, se lo manifiesta y ella no lo desea por cualquier motivo, el varón tiende a cambiar su actitud para con ella. Tiende a ponerse serio o a enojarse o se queda callado. Cambia su actitud. Y entonces la dama le pregunta: ¿y qué tienes? No tengo nada. O no sé, como quiera que se dé el diálogo. La cuestión es que
cambia su actitud. ¿Qué busca con esta actitud? ¿O cuáles son las consecuencias que normalmente ocurren? Pues que la dama se siente culpable. Piensa que le causó un mal al marido. Piensa que por haberse negado, ahora el otro está molesto, está o triste incluso. Pero todo ese teatro que hace el varón es un chantaje sentimental. Busca que la mujer se sienta culpable para que entonces acceda a sus peticiones. Y repito, estoy poniendo un ejemplo porque esto también puede suceder al revés, que la dama busque al varón y que por cualquier motivo no acceda a él. Estamos hablando de muchos motivos: cansancio, enfermedad. Otra cosa que pudiera ocurrir es que en el transcurso del día, recuerden que la alquimia se practica únicamente de noche, que en el transcurso del día haya habido una discusión. Entonces, a veces la mujer, bueno, no a veces, la mujer es muy sensible. Y como decimos que la alquimia sexual es cuestión de amor, tiene que estar todo el individuo en armonía. No nada más porque el cuerpo esté descansado, esté sano, etcétera, ya es lo único que importa. También importa la cuestión emocional. Entonces, a veces el ego mete su cuchara y hace que la pareja discuta. En ese momento, o en ese día, si más tarde pretendían trabajar, como que la misma emoción ya no quiere, ya no es lo mismo. Entonces, el gnóstico tiene que cuidar todos esos aspectos. El gnóstico tiene que ser respetuoso con la pareja, la estudiante también, ella con él. Y, y bueno, ahí estamos hablando de violentar, ¿verdad?, a la pareja con tal de que acceda. Pero también también se puede violentar uno mismo. Por ejemplo, cuando la pareja, la pareja nos manifiesta esta, esta intención del trabajo alquimista, pero a lo mejor uno está demasiado cansado, a lo mejor a uno le duele la cabeza, pero como no quiere decepcionar, o tal vez como quiere aprovechar esa oportunidad para trabajar, entonces dice, bueno, pues ni modo, me siento un poco cansado, bueno, me siento cansado, pero lo voy a hacer porque son pocas las oportunidades que tengo para trabajar. Ahí también se forzaría el cuerpo. Hay que ser muy consciente del organismo. Probablemente aquí surjan preguntas: entonces, si estoy un poquito cansada o estoy un poquito cansado, ¿no lo debo hacer? Nosotros estamos hablando de forzar al cuerpo. A veces sí hay un poco de cansancio, pero si se puede trabajar, pues adelante. Entonces no hay aquí pautas, más bien, más bien lo que debe de reinar es la comprensión y la conciencia. Nosotros simplemente comentamos el delito, y lo explicamos, pero cada quien debe reflexionarlo y eh, llevarlo a la comprensión, definitivamente. Entonces, obviamente, cuando la dama está en el periodo de la menstruación, cuando la dama está embarazada, definitivamente no debe haber contacto sexual. En el primer caso, porque al transmutar es posible que se lleven elementos que el cuerpo quiere desechar, que se lo lleven al cerebro. Estoy hablando del ciclo menstrual. Y respecto al embarazo, es obvio que la criatura necesita de la energía del tercer logos para su proceso de gestación. La energía creadora está trabajando y funcionando en el feto para desarrollarlo. Si se transmuta la energía sexual, entonces
se está, digamos, quitándole la energía que requiere el cuerpo. Además, ustedes véanlo en la naturaleza, cuando, por ejemplo, en unos animalitos, cuando la hembra ha quedado encinta, ya no acepta a ningún macho. ¿Por qué razón? Precisamente porque la, el objetivo de la unión sexual en este reino animal es meramente la reproducción de la especie. Así que, así que obviamente si la mujer está embarazada sería un delito, y muchos otros motivos, por ejemplo que al feto le hace daño el, el fuego sexual, la corriente de Kundalini también causa daño en él, despierta bajas pasiones y algunas otras cosas. Recuerden que en su momento hablamos de que el proceso de que vive el feto cuando ya está conectada a la esencia, por cierto, hasta que nace, todo eso interviene en la personalidad. Así que como quiera que en el acto sexual, al menos a nuestro nivel, todavía hay pasión, se podría estar afectando también los procesos de la esencia. Pero bueno, creo que de este punto hemos hablado ya bastante. Si quedan preguntas, pues les pedimos que nos las hagan saber en los comentarios. Vamos a avanzar a otro, otro aspecto de la violencia contra natura. Dice el maestro, cometemos el delito de violencia contra natura cuando cometemos el crimen de violación sexual, cuando practicamos el Bajroli Mudra de tipo fuerte, varias veces al día sin estar el cuerpo apto, cuando practicamos magia sexual 2 veces seguidas, violando la ley de la pausa magnética creadora. Bien, en este punto sí se requiere explicar algunas cosas. Primero, empecemos por la más fácil, la ley de la pausa magnética creadora. Toda creación necesita de las 3 fuerzas. Toda creación necesita de la actividad, de la pasividad, para entonces cristalizarse. Vamos del polo positivo, actividad, del polo negativo, pasividad o reposo, y esto generará entonces la creación. Esto lo vemos, por ejemplo, en las personas que van al gimnasio, tienen que hacer ejercicio, cargar pesas, etcétera, y ese sería el periodo de actividad. Pero los mismos instructores de gimnasio les dicen, tienes que descansar el músculo para que después se pueda aumentar la masa. Y bueno, todo ocurre así, todo es así. Así que en la alquimia también es así. Cuando se transmutan las energías creadoras, cuando se está en esta, propiamente en la actividad sexual, en el trabajo alquimista, en la magia sexual, posterior a eso, después de la transmutación, necesita la energía creadora que, o el fuego kundalini que ha ascendido a través de la columna vertebral, necesita cierta pausa. Esta pausa no es igual en cada una de las personas, no es diferente en cada uno de los organismos. Por ejemplo, un organismo joven, una pareja joven que además está sana, es posible que, que pudiera practicar todos los días. No sé qué tan posible es con el con el ritmo de vida de nuestra sociedad actual, pero es posible. Un poquito más grande, me parece a mí que habría el momento en el que la pareja tendría que descansar. ¿Cómo sabemos que hay que descansar? Se nos muestra en lo interno un ventilador, corrientes de aire ligeras, y bueno,
Entonces, por cierto, en el libro del misterio del áureo florecer, el maestro ahonda en esto de la pausa magnética creadora. Dice, hay parejas que pueden trabajar una vez a la semana o dos, si son muy intensas. Hay personas que tienen la capacidad de trabajar solamente una vez cada 2 semanas o una vez al mes. Esto depende, repito, de muchos factores, pero, pero tiene que entrar, como siempre, tiene que entrar la conciencia aquí, tiene que entrar la comprensión. Cuando el mismo maestro, ustedes quizás lo hayan visto en algunos libros que dice el maestro, hay que practicar alquimia intensamente todos los días. Ahí no se está dirigiendo a nosotros, se está dirigiendo a maestros, se está dirigiendo a verdaderos atletas de la alquimia sexual. Además, si ustedes consideran el simple hecho del ciclo menstrual, es obvio que por lo menos en esos días se tendría que parar la actividad. Así que repito, hay que ser muy precavidos aquí, pero la pausa se necesita, el descanso se necesita. Así, hablando en términos alquimistas, se coagula lo que se debe coagular. Ustedes vean en química, los procesos de coagulación muchas veces requieren precisamente pausa. Entonces, aquí hay que entenderlo. Respecto a lo que dijimos ahorita del Bajroli Mudra, pues son ejercicios de la macería tibetana. Hay que aclarar para los estudiantes de fase B que el maestro nos entrega ciertos ejercicios como como gimnasia. Así es, gimnasia que allá en el Tíbet los lamas realizan para mantener en un correcto estado el cuerpo físico, la mente y la psiquis también. ¿De qué consta la gimnasia de la macería tibetana que el maestro entrega? Consta de ejercicios quizás 10 u 11 aproximadamente. Cada ejercicio lleva una posición, o sea, una asana. Y además de la asana, también implica meditación, reflexión y oración. Desde luego, mantralización también. Se los vamos a enseñar. De hecho, íbamos a tomarlo en cuenta antes de estudiar este libro, pero como tiene que ser presencial, entonces lo vamos a dejar para cuando regresemos. Entonces son varios ejercicios, cada uno tiene su propio efecto, el que se busca, y específicamente el Bajroli Mudra consiste en, después de la oración y después de todo lo que hemos dicho, de concentración, implica el estímulo de los órganos sexuales para que estos entren en actividad, para que las aguas se tengan esa expansión y entonces se pueda transmutar. Definitivamente este ejercicio es más para los solteros. Donde dice Bajroli Mudra de tipo fuerte, es que hay de tipo suave y de tipo fuerte. Entonces, aquí nada más tiene que ver con la intensidad del masaje que se da a los órganos creadores para que estos entren en actividad. La cuestión aquí, de lo que el maestro está diciendo, es que si se practica varias veces al día, entonces se está violentando al cuerpo. ¿Se fijan? Como que se está exigiendo al organismo más de lo que quizás puede. Entonces, el Bajroli Mudra, si se realiza con mucha intensidad, diríamos una vez en la mañana y una vez en la noche, con eso sería suficiente para un soltero. Pero, porque además tenemos muchas otras prácticas de transmutación, ¿verdad? Entonces, entonces, todo exceso, pues, es, es violencia.
Repito, aquí el mismo cuerpo lo siente. El cuerpo siente cuando reacciona, cuando batalla para reaccionar, a lo mejor está cansado, igual hablando de la dama, eh, una infección en vías urinarias pudiera resultar suficiente para que la práctica no se llevase a cabo. Pero en esto hay que tener mucha comunicación con la pareja, mucha confianza, debe, repito, aprender a respetarse, aprender a ser comprensivo con la pareja y, y bien, entonces, si hay dudas respecto al Barruli Mudra, pues repito, vamos a ver todos estos ritos de la macería, lo vamos a explicar y además lo vamos a practicar, salvo el Bhakroli Mudra. El Bhakroli Mudra, de hecho, dice el maestro que la antítesis fatal de esta práctica es la masturbación. ¿Por qué? Porque en la masturbación entra en juego la imaginación mecánica, la fantasía, la lascivia y tiende pues o termina con la fornicación. El Bhakroli Mudra no tiene, es completamente el aspecto opuesto. En el Bhakroli Mudra hay oración, se está en un estado de conciencia apto y además no se practica la fornicación, sino que la intención de poner en actividad a los órganos es precisamente la transmutación. Pero bueno, avancemos un poco. Dice además el maestro, cuando obligamos a los animales a realizar cópulas artificiosas, cuando adulteramos o adulteramos a los animales y plantas, cuando hacemos castrar a las bestias o nos castramos a sí mismos. Bien, ¿qué mencionar aquí? Por ejemplo, esto de castrar a las bestias es definitivamente un delito contra natura. ¿Por qué? ¿Por qué eliminar esa capacidad creadora del animalito? Que a lo mejor para que los perros no se reproduzcan, no andan ahí en las calles, pues es lo fácil. Los gobiernos deben buscar otra solución a esto por ejemplo, en los perros callejeros. Pero la solución más fácil y más barata siempre es castrar a los animales. Esto es un delito contra la naturaleza. Muchas productoras de carne, sobre todo de carne de cerdo, tienden a castrar a los animales, eh, según esto porque, y bueno, me imagino porque tiene sentido, que la carne se apesta con las hormonas del macho. Y bueno, entonces ¿para qué comer cerdo, verdad? Si de por sí la carne de cerdo es una vibración. Por cierto, la carne de cerdo vibra, me parece que con el octavo círculo lo vamos a ver, pero el animalito, el cerdo, está en relación con el octavo círculo. No recomendamos nosotros consumir la carne de este animal, primero por esa razón y segundo porque vuelve débiles o sí como lánguidos los esfínteres que controlan la energía sexual. Así que es más fácil que un individuo que come carne de cerdo tenga una polución nocturna, por ejemplo, porque los esfínteres, es decir, los músculos que cierran, vamos, como la válvula que cierra la salida del esperma sagrado, se vuelven débiles y entonces es más fácil que este escape. Eso lo comenta el maestro en el libro de Medicina Oculta. Y bien, eso respecto a la castración. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando con fines económicos se hacen cruzas de perros, de caballos, de gallos, de animales? Nos ha tocado en una ocasión ver en un rancho cómo a la hembra la llevan a una especie de, no sé si decir establo, no sé,
a una estructura donde la amarran de las patas delanteras, traseras, la amarran del cuello y no tiene forma de escapar, no tiene ni siquiera gran margen de movilidad. Entonces toman al macho, al semental, lo estimulan, hacen que entre en actividad sexual y ya que está estimulado el caballo, hacen que monte a la yegua. Y aquí la cuestión es que esto no es natural. La yegua en estado natural podría decidir si acepta o no acepta al macho. Si no lo aceptara, entonces eh, se mostraría agresiva con él, le tiraría patadas, simplemente se retiraría. Pero en esta forma artificial, ¿cómo podría la hembra manifestar ese deseo o no deseo de la naturaleza? ¿Se fijan? Por eso es antinatural. Igual con los criaderos de perros, hay gente que se dedica que tiene perros, se dedica a parear a los perritos para tener más cachorros y vende los cachorros. Y eso es un crimen también contra la naturaleza. Así que ahora las plantas, por ejemplo, cuando a un árbol de naranja se le pone un injerto de otro cítrico para que la naranja salga sin semilla o para que la naranja tenga una cáscara más delgada. La mayoría de las cosas que consumimos en el mercado se debe ya sea a injertos o al uso de transgénicos o de pesticidas. Todo eso son crímenes contra natura. Así que como que no hay de dónde escaparse, ¿no? Digo, no estoy diciendo que no compremos alimento, tenemos que consumirlo, pero nosotros recomendamos buscar los alimentos lo más esenciales que se puedan, lo más... Hay una palabra que usan, en... se me está escapando, orgánico, dicen. Hay huevo orgánico, o sea, huevo producido por gallinitas en su estado natural. ¿Cómo se produce actualmente el huevo? Hemos visto videos en donde encierran a las gallinitas en una jaula de su tamaño. La gallina no se puede ni siquiera levantar, estirar sus patitas. Siempre están sometidos a iluminación que imita la luz del sol, así que no duermen y entonces constantemente están produciendo. Igual con las vacas, creo que una vaquita produciría en su estado natural entre 6 y 8 litros. Si alguien tiene el dato me corrige por favor, pero actualmente en las empresas lecheras tienen a la vaca, la estimulan para empezar con ciertas hormonas, con los alimentos, y las obligan a producir por ahí el doble, de leche, a veces hasta 20 litros o más. Están conectadas a mangueras durante mucho tiempo para que trabaje su organismo. Y bueno, hay una cosa que es obvia. Como en cualquier hembra de los mamíferos, la leche es producida solamente para el bebé y solamente cuando el bebé lo necesita. Conforme la cría va creciendo, entonces la mamá separa a la cría del pecho para que ya no se alimente y ese proceso deja de estimular a las glándulas mamarias de la hembra y entonces la producción de leche termina. Pero, ¿por qué las vacas lecheras no terminan esa producción? Porque siempre se les está estimulando. Si fijan, o sea, no es un proceso natural, es un proceso contra natura, es violencia contra natura. Así que todos esos aspectos tienen, tienen su manifestación acá en este círculo. Otro más dice
El homosexualismo y lesbianismo es otra variante de violencia contra natura. Esta clase de degenerados en vidas anteriores se precipitaron violentamente por el camino de la degeneración sexual. Abusaron del sexo vida tras vida. Y bueno, este aspecto ya lo habíamos estudiado en algún momento. Resulta que la homosexualidad, el lesbianismo, viene a ser un karma. En realidad es un karma. Cuando las personas han abusado de la sexualidad constantemente, llega el momento en que estos órganos invierten su polaridad y deviene entonces el homosexualismo. Así que tenemos que enfatizar esto, es una consecuencia kármica. Y le preguntan al maestro que si es posible que un homosexual se corrija. Dice el maestro, pues pudiera existir esa posibilidad si pide a la ley, si pide a misericordia a la divinidad, pero además hay que trabajar, hay que demostrar con hechos. Y esto lo aplico para todos. Si uno de verdad quiere cambiar, quiere recibir ayuda de la divinidad, de la bendita Madre Kundalini para eliminar los defectos psicológicos, tiene que arrepentirse, tiene que demostrar con hechos claros, concretos, definitivos, que se quiere cambiar. Así que eso nos dice el maestro. Ahora, dada la degeneración sexual, también implica una degeneración psicológica. Entonces, ¿cómo podría un homosexual, una lesbiana, corregirse? Está muy complicado, porque implica también el cambio en la manera de pensar. Y bueno, aquí el maestro habla de las esferas de Lilith y de Nahemaj. La esfera de Lilith es más tenebrosa que la de Nahemaj. Aquí en la esfera de Lilith están los que huyen del sexo, los que odian al sexo. Están aquellas que abortan, aquellos pederastas, homosexuales, lesbianas. Esa es la esfera de Lilith. Y menciona la esfera de Nahemaj, que de todas maneras es violencia contra natura. Ahí está la pasión. Fíjense, dice el maestro que aquí están los Don Juan Tenorio, o los tipos Don Juan Tenorio, Casanova y el tipo Diablo. Les queremos encargar una tarea a los que están escuchando esta conferencia. En el libro del misterio del áureo florecer, ahorita no recordamos el capítulo, pero me parece que es de los primeros 4 capítulos. Ahí en ese libro el maestro hace una diferencia entre el tipo Casanova, el tipo Juan Tenorio y el tipo Diablo. Son individuos violentos contra natura, fornicarios, pues, adúlteros. La tarea es que ustedes investiguen cuál es específicamente cada tipo. En qué consiste el tipo Casanova, en qué consiste el tipo Diablo, en qué consiste el tipo Juan Tenorio. Y bueno, eso se los encargamos. Vamos a avanzar ahora a la violencia contra Dios, pero resulta que esta misma actitud homosexual, yo es homosexual, además de atentar contra la naturaleza, también atentan contra la divinidad. Dice el maestro que el homosexual es una semilla podrida. Entiéndase semilla como lo que es, ¿verdad? La energía creadora, la energía seminal, el enseminis. Pero podrida está precisamente porque los polos de la energía están invertidos. ¿Por qué es tan grave la homosexualidad? Bueno, les preguntaré, ¿por qué puerta salimos del Edén? Por el sexo. ¿Por qué puerta podemos regresar al Padre? Por el sexo. El sexo, desde luego, entre varón y hembra, la unión de los dos polos positivo y negativo,
¿Qué cosa va a salir de la unión de dos polos positivos? ¿Qué cosa va a ser creada de la unión de dos polos negativos? Definitivamente nada, ¿verdad? Así que quien decide o quien cae en estos aspectos tiene las puertas cerradas a la creación de cuerpos, a la encarnación del Cristo y por lo tanto a la salvación. Así que vean que es el homosexual y la lesbiana candidato seguro al abismo. Bien, avancemos en esta conferencia. Ahora hablaremos de la violencia contra la divinidad. Dice el maestro en este apartado: cometemos el delito de violencia contra la divinidad cuando no obedecemos las leyes y órdenes superiores, cuando protestamos y blasfemamos iracundos contra Dios, cuando atentamos contra nuestra propia vida, insultando al ser, pues es violentar el proceso que se ha determinado para nuestro aprendizaje. Fíjense, violencia contra la divinidad. Aquí en esta imagen tenemos a un individuo del cual habla el maestro Dante, ahí en la Divina Comedia. Él es Capaneo. Capaneo fue uno de los reyes, o mejor dicho, fue un rey violento, atacó la ciudad de Tebas, pero él decía, así con gritos, que ni siquiera Zeus podría detenerlo. Zeus, ya sabemos que es el nombre de la principal divinidad de los griegos. Entonces, cuenta la leyenda que Zeus toma uno de sus rayos y lo hace dirigir hacia Capaneo. Obviamente que éste muere, y se va a dirigir acá, a este quinto círculo dantesco. Y este individuo le dice a Zeus: aunque canses a tu herrero, o sea, produciendo rayos, ¿verdad? Aunque canses a tu herrero, no podrías, como vengarte de mí jamás. O sea, de todo el daño que ha hecho, como que no podría vengársele. Pero lo está diciendo pues de una forma soberbia, de una forma en la que no se arrepiente. Entonces, dice, no lograrías vengarte de mí cumplidamente. Pero bueno, el Dante Alighieri encuentra a este individuo allá, en las arenas ardientes. De hecho, hay estatuas o monumentos pues sí, no sé cómo decirlo, figurillas en las que ponen a este Capaneo recostado, pero con una expresión así soberbia, orgullosa, ¿no? Entonces, el Dante y su maestro Virgilio se acercan a él y le dice Virgilio, después de escucharlo, algo muy interesante. Le dice: oh Capaneo, precisamente es tu orgullo tu principal castigo. O sea, vean a la persona ahí, está recibiendo la lluvia de fuego, está con las arenas ardiendo y él no dobla su rodilla, él está ahí. Pero el orgullo es lo que le causa dolor. No le dolerá la piel, no demostrará como los otros este dolor por los tormentos que está viviendo, pero el orgullo es el gran dolor. Y si nosotros lo reflexionamos mucho, vean que el orgullo tiene su centro de gravedad en el templo corazón. Es lo contrario a la humildad. La humildad es esa virtud que más nos acerca a Dios.
El individuo humilde mucho puede avanzar. El individuo que se sabe pecador, que se sabe dormido, que se sabe perdido en las tinieblas en que nos encontramos, clama a Dios. Pero el individuo que no acepta esto, el individuo que se cree superior a Dios, inmediatamente le causa ese alejamiento. ¿Y por qué esto resulta en sufrimiento? Bueno, lo estamos explicando, lo hemos dicho. Conforme más cerca estamos del sagrado sol absoluto, recibimos más su radiación, su armonía, su paz, su sabiduría. Hay mayor dicha, conforme más cerca se está del sagrado sol absoluto. Pero cuanto más lejos se está del sol, hay entonces más oscuridad. Todo es más tenebroso. Ahorita que me acuerdo, el Dante Alighieri dice que en esta región todo es tan sombrío, hablando de la lejanía con el sol, todo es tan sombrío que, por ejemplo, Brunetto Latini, este individuo que reconoció al Dante, lo tuvo que hacer como entrecerrando los ojos, endureciendo sus ojos para poder visualizar, porque allá todo se ve muy oscuro, como sombras. Pero bueno, recomendamos nosotros reflexionar mucho sobre esta parte, que tu principal castigo es el orgullo mismo, es el dolor que le produce el mismo orgullo. De hecho, así lo dice el maestro, la soberbia y el orgullo de los violentos contra lo divinal es en esta séptima infradimensión la peor tortura. Pues sí, cuando no obedecemos las leyes superiores, cuando atentamos contra nuestra propia vida, por ejemplo, cuando blasfemamos iracundos, ahí cometemos un delito contra la divinidad. ¿Por qué el suicidio? Pues es que se le está dando, la divinidad le da al hombre, a la mujer, un cuerpo para que experimente, para que crezca, para que aprenda, para que se desarrolle. Y el quitarle la vida a este cuerpo es como decirle no a la divinidad. Es como decirle, los planes que tú tienes para mí, lo que tú quieres para mí, no lo quiero. Y entonces se quita la vida del individuo. ¿Cuál es, aparte de vibrar en este círculo dantesco, cuál es el karma de los suicidas? Bueno, van a experimentar el polo opuesto. No van a tener una vida triste, complicada, como la tuvieron inicialmente, motivo por el cual decidieron quitarse la vida. No, quizás van a tener éxito, van a ser felices, y cuando más entusiasmados estén por esa vida, entonces va a ocurrir lo mismo. La vida va a terminar, pero ahora va a terminar en contra de su voluntad. Van a terminar asesinados, van a, van a terminar muertos en un accidente. Pero vean, completamente el polo opuesto. ¿No supiste comprender que esta vida tiene amarguras y que pasan? Ahora te mostraré el lado opuesto, las dichas, y también te voy a demostrar que pasan, y de esos opuestos la esencia tendrá que ir aprendiendo. Así que dejemos de ver pues al karma como un castigo, veámoslo como aquello que necesita la esencia para aprender. Bien, tenemos otro tipo de violencia contra la divinidad, o mejor dicho, otro caso, y dice aquí, cuando rechazamos la espiritualidad, suponiendo que podemos existir sin la misericordia divina. Cuando sonreímos estúpidamente en forma escéptica al escuchar algo sobre aspectos espirituales de la vida. Pues bueno, hay muchas formas sutiles, ¿verdad?, de violencia. En este caso, el intelectual, el que se burla de los asuntos místicos, espirituales, eh,
está afectando, está afectándose a sí mismo, se están cerrando las puertas para tener esa cercanía con la divinidad, pero además está afectando a los demás. Esa es la cuestión. Son bribones del intelecto, por ejemplo, esos que en la sociedad les llaman intelectuales, ¿no? Me acuerdo de un intelectual muy, muy famoso que acaba de, bueno, tiene a lo mejor 3 años que perdió el cuerpo, no sé. Es escritor él. Y resulta que era ateo. Y en sus libros demuestra ese ateísmo. Estoy hablando del señor Carlos Monsiváis. Y resulta que es ateo, es intelectual y al final también es homosexual. Así que, bueno, las cosas se van dando, ¿no? Pero, por ejemplo, el maestro habla también de los iconoclastas. ¿Quiénes son ellos? Los que los que rechazan esto de la veneración a las imágenes, pues también es ahí. Aquí hay una cuestión. Los que rechazan o los que dicen que las imágenes no deben venerarse, pues tienen algo de razón y algo de equivocación. ¿Dónde está la razón? Pues ellos dicen, esa figurilla que ves ahí, esa pintura, no es Dios. ¿Por qué veneras a esa figura? En ese sentido, es correcto. Pero recuerden lo que mencionamos hace unos minutos respecto a lo que es el arte. El arte es uno de los pilares de la sabiduría universal. Está la ciencia, la filosofía, el arte y la mística. Entonces, bueno, creo que me faltó un pilar, pero la cuestión es que uno es el arte, la forma en cómo la conciencia es instruida a través de la imagen, de la música, de la poesía. Por eso estos individuos también caben o caen dentro de los delitos contra la divinidad. Quisiéramos comentar aquí otro aspecto, pero bueno, ahora, respecto a esto, al maestro le preguntan qué ocurre pues con las logias masónicas. ¿Por qué? Porque en la logia masónica, buscando este despertar de conciencia, tienden a satirizar a la religión o tienden a menospreciar a la religión. Una pequeña frasecita que utiliza un estudiante para preguntar al maestro, le dice que la religión ayuda al hombre a bien morir, pero que la masonería ayuda al hombre a bien vivir. O sea, que como diciendo que la religión nada más es para que mueras tranquilo, para que mueras con fe de que te vas a ir al cielito, pero nada más para eso sirve, y que la masonería ayuda al hombre a vivir bien. Y de esto, pues tenemos que analizarlo, porque en cuanto a lo que dice la religión, en un sentido es verdad. La religión está como que hecha para que el hombre esté tranquilo, para que no viva atormentado. Las creencias le ayudan al hombre a tener una vida ahí pasiva, sin crecimiento espiritual, pero por lo menos no alejarse tanto de Dios, ¿no? Pero esto es equivocado. O sea, la forma en como este masón expresa esta frase está equivocada, por muchas razones. Para empezar, la masonería, para los que no conocen, no es una religión, es una más bien fraternidad o un grupo de individuos que buscan el conocimiento superior.
El maestro dice, por cierto, el maestro da conferencias en logias masónicas, ¿eh? Todo el libro de todo el libro de, ¿cuál es? Tarot y Cábala, quien lo ha leído, se da cuenta que no es un libro tal cual, sino que, o sea, escrito por el maestro, sino que son fragmentos de muchos libros, incluso párrafos que están exactamente tal cual los ponen ahí, o incluso conferencias. ¿Por qué? Porque allá en el Distrito Federal, en el entonces Distrito Federal, atrás de Catedral hay una logia masónica, y el maestro dio conferencias a maestros de grado 33 en la logia masónica, y los estudiantes masones que iban tomando apuntes al final contribuyeron para formar este libro conocido como Tarot y Cábala. Bueno, esto lo pongo como un referente de lo que voy a decir a continuación. La masonería en su momento, en sus orígenes, ¿cuáles fueron los orígenes de la masonería? Pues desde Egipto está esto, desde Jerusalén, más atrás, la masonería existe desde la Atlántida. Pero repito, en sus orígenes, la masonería tenía esa mística verdadera, esa sabiduría superior, conforme la humanidad va decayendo, va degradándose, también las instituciones, entre ellas la masonería, va cayendo en la vibración de la edad del Kali Yuga, de la edad de hierro, y entonces se degenera también. Actualmente las logias masónicas están degeneradas. ¿Que tienen un conocimiento portentoso? Pues claro que sí, pero de eso a que trabajen, por ejemplo, con la eliminación del ego, no lo hacen. O que tengan un conocimiento específico, claro y concreto sobre el trabajo con alquimia sexual, tampoco lo tienen. Quien ha estado en una logia masónica, tenemos aquí estudiantes que han estado, saben que todo es más intelectual, más de tipo intelectual, todo es un poco más complejo, no es tan claro como el maestro lo dice. ¿Por qué? Porque el maestro viene a restaurar la sabiduría universal. Ese es como Avatara de la era de Acuario, su papel, su misión, y entonces restaura pues toda la sabiduría. Entonces repito, la masonería originalmente no es ningún aspecto tenebroso, simplemente se degeneró junto con la edad de hierro. Dice el maestro, por cierto, que en la sexta raza, en la futura sexta raza, es la masonería la que va a cumplir con una misión muy importante. La masonería va a resucitar a todas las poderosas civilizaciones esotéricas del pasado. Fíjense qué belleza. Esa es la tarea que le va a tocar a la masonería, pero actualmente, repito, está degenerado. Tenemos muchos amigos, pero uno en particular es masón, pertenece a una logia no les digo de dónde porque no quiero que investiguen, pero él pone en sus, ¿cómo se le llaman? Pues sí, en internet, cuando platicas lo que te pasa y así todos los chismes, él pone fotografías de él con su con su indumentaria masónica, pone fotografías desde los templos masones, que eso pues habla de la degeneración de la institución, y también pone muchas bromas respecto a la religión, respecto a Dios y así. Pero esas bromas satíricas, irónicas, tienen un tinte antirreligión. Entonces los masones también buscan
como van en contra de la religión. Quizás, y eso quizás, deberían hacerlo así, pero con las instituciones. No es lo mismo la religión que la institución. Definitivamente, aún así, creemos que hay que dejar que las cosas fluyan. Por algo las instituciones están, eh, alimentan las necesidades espirituales de la gente. Pero bueno, no nos queremos desviar demasiado, simplemente mencionar esto porque el maestro lo hace en este punto y comentar una experiencia que el maestro Samael tiene con un individuo, Carlos Marx. Voy a leer este punto. Dice: interrogué a Marx con las siguientes palabras: hace ya muchos años que usted desencarnó. Su cuerpo se volvió polvo entre la sepultura y sin embargo lo encuentro vivo en estas regiones. Entonces, ¿en qué quedó su dialéctica materialista? Y dice: aquel sujeto, mirando el reloj de pulso que llevaba en la muñeca, no se atrevió a darme respuesta alguna, dio la espalda y se retiró, pero a los pocos metros de distancia lanzó una carcajada sarcástica horripilante. Bueno, aclarar aquí para los que no conocen a este individuo, Carlos Marx es el autor del materialismo dialéctico allá en la Rusia. Básicamente plantea la no existencia de Dios. Así de sencillo. Básicamente plantea que todo es material. Por eso el nombre de su dialéctica, la dialéctica materialista o el materialismo histórico. Y pues sí, dice que más allá de la materia no existe nada. Por eso es que el maestro Samael le pregunta eso. Le dice: a ver, usted ya se murió. Ya su polvo su cuerpo se hizo polvo. Y usted está aquí vivo. Entonces, ¿en qué quedan todas sus teorías, no? Y sí, en efecto, este individuo no contesta, se da la media vuelta y entonces suelta la carcajada. Pero dice el maestro que con su intuición pudo capturar el significado de esta carcajada y quería decir pues que esa teoría que él creó solamente fue una farsa, pues, para engañar incautos. Y vamos a explicarlo un poco. Para empezar, Carlos Marx viene de una familia judía. Recuerden ustedes que los judíos, si algo se les adjudica, es la cuestión materialista, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, o mejor dicho, el ataque de Hitler a los judíos, en gran parte es porque ellos estaban acaparando toda la cuestión económica. A donde ustedes vayan que ven judíos, siempre tienen negocios prósperos, son capitalistas, pues. Y ante el movimiento capitalista surge el movimiento comunista, del cual es partidario Carlos Marx. Bien, se puede decir que es antijudío, anticapitalista, pero es de una familia judía. De hecho, cuando Carlos Marx desencarna, recibe un funeral o recibe las honras fúnebres de un gran rabino. Como que esto no coincide, ¿verdad? ¿Cómo es que era judío, recibe honras de gran rabino, pero en su dialéctica existe el materialismo? Bueno, lo vamos a explicar. Incluso en grandes reuniones internacionales, él decía: yo no soy marxista. Decía, pues sí,
que la filosofía o la corriente filosófica materialista que él estaba impulsando no estaba de acuerdo con él. Pues sí, fue el primer enemigo del marxismo. Entonces, ¿qué buscaba él? Buscaba este aspecto, buscaba el tumbar las religiones. Cuando él crea el materialismo histórico, obviamente que aquellos que están en alguna religión y escuchan esto, tienden a dejar de ser partícipes de esa religión. ¿Por qué? Por lo que estamos diciendo, materialismo, casi sinónimo de ateísmo, ¿verdad? Entonces, estaba cumpliendo con los protocolos de Sion. Leo este pedacito, o leo uno de esos protocolos. Dice, no importa que nosotros tengamos que llenar el mundo de materialismo y de repugnante ateísmo. El día que nosotros triunfemos, enseñaremos la religión de Moisés universalmente, codificadamente y en forma dialéctica, y no permitiremos en el mundo ninguna otra religión. ¿Qué estoy diciendo? Que la intención de Carlos Marx era acabar con todos los aspectos religiosos, con todas las religiones. ¿A través de qué? A través del materialismo, del ateísmo. Y una vez acabadas las religiones, fundar o recuperar la religión de Moisés, es decir, el judaísmo. Vean que es como un plan demasiado tenebroso. Entonces el arma fue la dialéctica materialista. Tiene libros como El Capital. Por cierto, para hacer la dialéctica materialista se basó en la dialéctica metafísica de Hegel. Hegel es un iniciado, pero utiliza sus ideas, le quita todos los valores espirituales y entonces queda un libro portentoso, intelectual, pero frío, alejado de la divinidad. Entonces, ahí por ejemplo hace un principio que nosotros utilizamos mucho, o que le comento a mi familia. Uno de los principios es de Carlos Marx, dice, el trabajo genera y mantiene la riqueza. Repito, el trabajo genera y mantiene la riqueza. O sea, no es la divinidad, bla, 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 ¿no? Pero esta frase está materializada. Si nosotros tomamos el aspecto de Hegel, entonces tendríamos que tomar en cuenta el trabajo interior, el trabajo espiritual, genera la riqueza espiritual, desde luego, y mantiene la riqueza espiritual. O sea, no solamente nos va a ayudar en el desarrollo interior, sino que nos va a ayudar a no perder lo que ya tenemos. Pero vean, espero no estarlos confundiendo con esta disertación. Vean pues cómo cuando a una obra de tipo superior espiritual se le quitan esos aspectos, queda una obra muy tenebrosa. Actualmente, en las universidades, en las preparatorias, en la preparatoria en la que trabajo, se enseña la filosofía de Carlos Marx. Y en todo Occidente así es. Dice el maestro, Occidente es más marxista ahorita que el lugar en donde surgió. ¿Por qué? Que la misma Rusia, ¿por qué? Porque en Rusia ya vivieron los estragos del comunismo. Pregúntenle a cualquier obrero comunista que si quiere el marxismo, va a decir que no. Cuando aquí en Occidente, aquí en México, por ejemplo, vivamos el comunismo y los estragos, obviamente, y se aprenda de él, se va a rechazar. Así de sencillo. Para sintetizar esto, el maestro nos dice que el comunismo es legítima magia negra. Carlos Marx luchó por la divinidad a su modo,
usando un arma astuta para destruir a las demás religiones. Pero al final, lo que más asombra, dice el maestro, no es todo esto, sino es que los necios le creen, y creyéndose muy inteligentes, creyéndose muy eruditos, caen en esta trampa escéptica, materialista de Carlos Marx. Vean qué interesante. Así que ese fue el encuentro que se desarrolló en este séptimo círculo, violentos contra la divinidad. No hay duda que atentar contra los anhelos espirituales de la humanidad es un gran delito, es un delito contra Dios. Bueno, estamos por terminar esta conferencia, se ha extendido un poco, pero es que el maestro da muchos aportes aquí y tenemos que irlos estudiando. En este apartado siguiente ya hablamos de delitos o violencia contra el arte, entendiéndose ya arte, lo que dijimos, la expresión de la belleza del alma. Fraude también. Dice el maestro, existe el delito de violencia o fraude contra el arte en aquel que forma un círculo esotérico y luego lo abandona. Aquel que funda una asociación y luego la desconcierta con sus delitos, seduciendo a la mujer ajena con el pretexto de practicar alquimia o adulterando a escondidas. Bueno, el delito de fraude es muy grave y dice el maestro que sí, cuando se forma, por ejemplo, un círculo esotérico y luego de pronto deja a todos los estudiantes, imagínense eso, que tuviéramos nosotros esta dificultad que estamos teniendo de la contingencia de salud, y entonces dijéramos, no, ¿saben qué? Cada quien para su casa, y a ver cuándo nos vemos, y ya cuando acabe la contingencia, no, pues ya se acabó, ya se cerró. ¿Cómo se quedaría el estudiante? Si ya empezó con sus estudios, ya comenzó en su interior una revolución, ya hay preguntas, ya hay trabajo, y apenas está la esencia agarrando algo de fuerza para trabajar, apenas está queriendo entrar en ese proceso de despertar, de autoobservarse, y de pronto ya no. Eso sería desconcertante, porque ya se le quitaron las bases falsas al estudiante, y entonces va a quedar en un punto en el que dice, ¿ahora qué voy a hacer? Ya la religión ya me mostraron que está equivocada por todos lados, pero ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué sigue? Ese es un delito, ¿verdad? Y atenta contra el desarrollo de la conciencia. Ahora que en este mismo escenario de tener un grupo gnóstico se aproveche el instructor para seducir a la mujer ajena, imagínense de ustedes eso. Es lamentable que en verdad ocurran ese tipo de casos. Sí pasan, sí han pasado y no pocas veces, pero bueno, un individuo no hace a la asociación, un individuo no representa a toda la asociación, y además las equivocaciones de un individuo son eso. Lamentablemente nuestra conducta habla de la gnosis. En Colombia, por ejemplo, la gnosis está ya muy quemada. Si mandan a un instructor a Colombia a trabajar, a abrir grupos, a hablar de gnosis, inmediatamente la gente lo reconoce como una institución tenebrosa. ¿Por qué? Porque en el pasado instructores han creado mucho caos allá, han hecho mucho daño, y entonces cuando alguien va a abrir gnosis, cuando un instructor se le manda a Colombia a abrir gnosis, una asociación gnóstica, no abre con ese nombre, no utiliza la palabra gnóstica, ni gnosis, ni nada de eso. A lo mejor dice escuela de
regeneración interior o escuela de desarrollo humano, cosas de esas, porque, repito, la gnosis allá es muy mal vista. Entonces, vean los alcances de una conducta delictuosa en un instructor, por ejemplo. No solamente se daña a sí mismo, no solamente daña a la persona con la que se involucró, a la familia, sino que también deja desconcertados a los estudiantes. ¿Cómo es posible, no? Que este individuo que habla de armonía, de responsabilidad, de respeto, de la divinidad, de tantas cosas sublimes, ¿cómo es posible que tenga ese tipo de actitudes? ¿Qué creen que va a pasar? Pues obviamente se le da paso al yo, y el yo dice, bueno, pues si él que se veía tan santito, si él que hablaba de las leyes, de respetar la ley divina, se comporta así, pues definitivamente quiere decir que todo eso no existe. Así que yo también me voy a volcar a la degeneración. Así dice el yo, pero ya se le dieron armas al yo, y entonces engaña al intelecto, engaña al estudiante defraudado, y vienen consecuencias muy, muy graves. Todo, todo por la falta de responsabilidad de aquel que abrió aquella asociación, aquel curso. Y bueno, lo comentamos porque sucede. Si ustedes en algún momento ven alguno de sus instructores eh, actuando completamente en contra de lo que es la gnosis, no se decepcionen de la gnosis, porque ese individuo no representa a la gnosis. Decepciónense del individuo, pero la gnosis es diferente. Espero que eso se comprenda. Otro aspecto dice el delito de violencia contra el arte en aquel que explota a sus hermanos de senda, en aquel que predica lo que no practica, o que hace lo contrario de lo que enseña, en aquel que escandaliza, se emborracha, o que afirma lo que no ha vivido. Bueno, aquí está, son puntos muy finos, muy delicados. Explota a sus hermanos de senda. Dice el maestro que alguien que abre una asociación gnóstica tiene derecho, fíjense lo que vamos a decir, tiene derecho a vivir de las aportaciones de las personas. O sea, que si él va a entregar la enseñanza, si va a dedicar todo su tiempo a estudiar la enseñanza, a preparar una conferencia, a prepararse él mismo para realizar una práctica, etc., eso es un trabajo. Dice el maestro, es un trabajo. Así que tiene derecho a ser remunerado económicamente por ese trabajo. ¿En qué sentido? Nada más para cumplir sus necesidades básicas. Entonces, dice que los estudiantes de una asociación deben aportar para que ésta se mantenga, y no hay delito si el instructor toma de esos recursos para su subsistencia, ¿no? En nuestro caso no lo hacemos, en nuestro caso tenemos nuestro propio empleo y a lo mejor porque tenemos juventud, porque el cuerpo está joven, se puede trabajar, nos dedicamos a eso, mantenemos a la familia con nuestros propios recursos y así está. Pero ¿qué tal que más adelante llegue algún instructor de la tercera edad? Un instructor que no tenga una profesión, o que llegue desempleado y no pueda conseguir un empleo. Bueno, en ese punto sería completamente justo que los estudiantes aportaran para ayudar con las necesidades básicas a este instructor, o pareja de instructores puede ser, o puede ser también una dama quien vaya a dirigir la asociación. Bueno, eso es una cosa, pero otra cosa es que aquel individuo explote a los estudiantes,
a los hermanos de senda, dice el maestro. Pues sí, porque recorremos o buscamos la senda de la autorrealización, ¿no? Entonces, explotar, pedir una cantidad exagerada de dinero, ahí sí hay delito. Allá en Torreón, en algún tiempo, platica un estudiante que se le cobraba por la meditación, que por cada meditación se le cobraba creo que 250 pesos, y las cuotas que se les pedían mensualmente para la manutención de la asociación iban entre los 700 y 1200 pesos por persona. Imagínense, todo el... Ah, eso sí, ¿qué tal el carrazo del instructor? Pues sí, pero eso sí constituye un delito. Hay que saber ser equilibrados y hay que tratar de entender siempre o de tener siempre en sí mismos el sentido de justicia para no caer en esos errores. Dice también en aquel que predica lo contrario a lo que enseña. Pues sí, enseña el respeto y se la pasa ofendiendo a los demás, gritándoles, tratándolos con la punta del pie. Hay instructores que sí hacen eso, ¿eh? Hay instructores que tratan a los estudiantes como si fueran cosa inferior. De todo hay, de todo hay. Repito, cuando se topen con ese tipo de individuos, si no es que ya se lo toparon conmigo, no se decepcionen del individuo, mejor dicho, de la gnosis. Decepciónense del individuo, pero no de la gnosis. La gnosis es algo distinto. Si ustedes quieren beber de la sabiduría directa del maestro, adquieran los libros, estudien del maestro para que después no venga un instructor con sus propias ideas y a quererlas imponer. Si el estudiante de verdad estudia y viene alguien y se quiere sacar de la manga alguna idea, entonces se le pregunta, ¿y en qué libro viene eso? Y entonces el instructor queda pues sin armas. Pero bueno, a nosotros nos ha pasado. Tratamos de no poner ideas nuestras precisamente porque no estamos, que digamos, muy despiertos como para eso, ¿no? Pero bueno, imagínense el individuo, el instructor que se emborracha, que golpea a los hijos, cómo, cómo podría hablar de guiar a una familia, cómo podría hablar de amor, de tolerancia. Pero bueno, ¿en dónde más? En aquel que promete lo que no puede cumplir, en aquel que promete matrimonio y no cumple con su palabra, y viceversa. Es decir, el hombre a la mujer y al revés. En el padre de familia que incumple promesas a sus hijos, en quien pide prestado sin pagar, en los juegos de azar que defraudan a miles. Pues sí, todo eso son aspectos que están dentro de nosotros, tenemos que analizarlos, tenemos que descubrirlos, porque estos aspectos del fraude los tenemos bien marcados, ¿eh? El padre que promete algo y no lo cumple, así es. O la lotería. La logia blanca universal considera a los juegos de azar, loterías y demás legítima magia negra. ¿Por qué? Porque se presenta en la lotería como la oportunidad de salir de todas tus deudas, de tener dinero, de ser exitoso y demás. Embaucan pues a la gente, compran ahí su dinero, pierden el dinero que podrían utilizar en otra cosa y al final pues las posibilidades son mínimas. Alguien podría argumentar, bueno, es que no se le obliga. Cada quien compra porque quiere comprar, y es verdad, pero al final de cuentas constituye un fraude porque se le está vendiendo una esperanza falsa al individuo. Y como siempre, como todas las instituciones negras, lavan ese aspecto ayudando a los demás. Lotería para la asistencia pública. Ah, es que con el dinero recaudado ayudamos aquí y allá y acullá. Pues quizás sí, pero es una forma de lavar el daño que se hace. Así que
Si ustedes practican esto de los juegos de azar, de lotería, pues simplemente les pasamos el dato para que cada quien lo considere. Bien, esto de la palabra, ¿verdad? Hay que tener firmeza en la palabra, hay que aprender a darle el valor a la palabra. Y bueno, resulta que el Dante en los mundos infiernos ve a Gerión. Gerión es el monstruo del fraude. Vamos a leer esta parte. Dice allí, el Dante describe al monstruo del fraude. Su rostro es de varón justo y venerable, pero el cuerpo, el de una víbora venenosa, con 2 caras abominables, lleno de vello hasta los sobacos, rodeado de lazos de múltiples colores, y en su cola un terrible aguijón. Bien, ahí en pantalla podemos ver las ilustraciones que se hacen de este individuo. Gerión viene siendo aquel que poseía un rebaño y que el 10º trabajo de Hércules consiste en robarle ese rebaño a Gerión. En ese momento Gerión pues es un individuo humanoide con su cuerpo como hombre y tiene 3 cabezas, pero ya sumergido en el infierno ya adquiere esta imagen espantosa, el rostro de un hombre venerable. Ese rostro que nos muestra la persona cuando nos va a pedir prestado, ¿verdad? Oye, mira, necesito para esto, nada más porque estoy en esta situación tan complicada, si no, no te pediría. Necesito de ti, ayúdame, te aseguro que te voy a pagar en cuanto pueda y te voy a pagar hasta intereses de más. Tú me conoces y soy una persona respetable, etcétera, etcétera. Pero cuando ya se le presta y ha llegado la hora de pagar, ¿qué pasa entonces? ¿Cómo reacciona el individuo? Pues no le gusta que se le cobre. Algunos hasta dicen, ¿sabes qué? Pues no te voy a pagar y hazle como quieras. O sea, ese rostro que tenía originalmente, pues cambia completamente. El aguijón que tiene en la cola representa precisamente el delito del fraude. Vean que, por ejemplo, estos colores que dice el maestro, estos listones llenos de colores, pues representa todos los recursos, todos sí, como las distracciones, la verborrea, la forma en cómo distrae al individuo para que crea en él. Pero así es el individuo Gerión. Y también se le representa con 2 caras, aludiendo a la cara amable cuando pide que se confíe en él y a la cara tenebrosa cuando demuestra quién es en verdad. Bien, así que describe en la Divina Comedia el Dante este encuentro con Gerión. Y bueno, terminando esta conferencia, vamos a dar las últimas conclusiones. Primero, pues saber que la religión o las religiones hablan del infierno como un lugar de condenación eterna, de que una vez que se entra ahí, se está ahí para siempre, pero la gnosis afirma que el infierno simplemente es un proceso por el cual se tiene que pasar. ¿Por qué entonces en las puertas del infierno, cuando leímos este apartado en la conferencia del mismo nombre, el infierno, por qué dice abandonad toda esperanza? ¿Por qué dice, oh vosotros los que entráis, abandonad toda esperanza? Pues porque le está hablando al ego. El ego es el que va
a pulverizarse por completo. La esencia tiene que salir prístina, pura. Pero bueno, en ese sentido, la gnosis y la religión hablan de dos aspectos completamente diferentes. El maestro nos habla de una realidad. Es obvio que todo delito que se comete tiene que pagarse. Delito no grave se paga con consecuencias no graves. Delito grave se paga con consecuencias graves. Eso es obvio. Debe haber una correspondencia matemática, ¿no? En el delito y en el castigo. Pero si la divinidad cobrará más de lo que corresponde según el castigo o según la acción, según el delito, pues la divinidad no sería justa, no sería perfecta. Y la divinidad es perfecta. Entonces, eh, comentar eso, comentar también que nosotros debemos desintegrar estos yoes de violencia, todos los que vayamos descubriendo contra la natura, contra la divinidad, contra el arte, delitos de fraude, etcétera, hay que irlos desintegrando urgentemente. Una persona le pregunta, oiga, ¿y si eliminamos todos o casi todos, pero nos queda uno por ahí, qué pasa entonces? Dice el maestro, mire, mientras exista un yo en el interior, somos candidatos seguros para el abismo. Es obvio, está hablando de esa esencia, de esa esencia que está encerrada en el agregado del cual hablamos, ¿no? Dice, pero si se cumplen las 108 existencias y el individuo está trabajando, el individuo está haciendo su esfuerzo, pues es obvio que otra oportunidad podemos tener. ¿Por qué? Porque las leyes de la naturaleza están gobernadas por individuos de conciencia despierta, individuos justos, individuos perfectos, no por tiranos. Así que esto nos queda a nosotros para una esperanza de decir, hay que trabajar, no importa el punto en el que nos encontremos, no hay que dejar de trabajar, hay que seguir esforzándonos por recorrer este camino de la liberación, esforzándonos por la santidad. En ese punto o desde ese punto de vista, seremos auxiliados. Me estoy acordando de una frase del maestro Samael también, más o menos dice que no son las caídas ni los fracasos lo que pueden hacer que la esencia fracase definitivamente, sino la falta de coraje para levantarnos. Así es, entonces, pues hasta aquí esta conferencia, terminamos estas ideas y esperamos que se reflexionen al momento de terminar ustedes de escuchar, de estudiar esta conferencia, de tomar sus apuntes y demás. Los invitamos a entrar en unos minutos de reflexión, de meditación sobre lo que aquí hemos dicho y buscar siempre comprender que el conocimiento que adquirimos nos sirva siempre para algo. Bien, terminamos la conferencia. Paz inverencial.